¡Ey! Espera un momento. No te confundiste. No le cambies de canal. Estás sintonizando Conciencia Histórica y te damos la bienvenida a tu programa El pasado no ha pasado. ¡Conéctate! Ok, tal vez un caracol no tenga nada que ver con historia. Es más, probablemente hasta te produzca un poquito de, ¿cómo se dice? Yuck. Pero te garantizo que este pequeño animalito tiene mucho que enseñarnos. El caracol es un perfecto ejemplo de desarrollo y crecimiento armónico. Lentamente va construyendo su delicada concha con espirales que cada vez se vuelven más grandes hasta que, llegando a un punto, deja de crecer y el animal se enrosca para iniciar el proceso contrario, el del decrecimiento. Este animal sabe que ya no puede crecer más, pues una nueva espiral implicaría que aumentaría 16 veces más su tamaño. A partir de entonces, todos sus esfuerzos para conseguir alimento estarían centrados en mantener algo que, simplemente, no necesita. La moraleja que el filósofo Ivan Illich propuso a través de este fenómeno de la naturaleza es clarísima. Todo, absolutamente todo, tiene un límite. Y más en cuestiones económicas. Sin embargo, hubo una época en Estados Unidos de bonanza y crecimiento descontrolado, completamente desmedido, que, a la postre, derivó en una de las crisis mundiales más catastróficas de todos los tiempos, la llamada crisis del 29. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Margot Cortázar y les doy la bienvenida a Jóvenes en TV. Imaginemos algo, ¿quieres un teléfono de nueva generación? ¡Perfecto! Lo puedes pagar a 36 meses. ¿Una moto? De acuerdo, a 48 mensualidades. ¿Que no tienes la manera de solventar esos gastos? No importa, vivimos en un país y sistema maravilloso en el que todo se puede. Todos podemos comprar y ganar dinero con lo que compramos y después lo vendemos. ¡No hay pierde! Lo sé, suena fantástico, pero seamos honestos. Todos sabemos que algo así no existe. Pero ojo, hace un siglo exactamente, en 1919, un fenómeno muy similar comenzó a ocurrir en los Estados Unidos. Situación que posibilitó una época loca de bonanza y después una terrible crisis en todos los aspectos. ¿Por qué se dio la crisis del 29 y qué enseñanzas podemos aprender de ella? Yo soy Margot Cortázar y te sugiero que no le cambies de canal. Nos acompañará un experto que nos ayudará a entender por qué no debemos vivir por encima de nuestras posibilidades. Como dicen nuestros sabios abuelos, de entrada, podemos decir que hay que saber qué hacer y conocer los límites, al igual que un caracol. ¿O tú qué opinas? Normalmente cuando una palabra se escucha por todos lados, su verdadero significado tiende a difuminarse. Incluso ya no le prestamos atención ni le damos importancia a su verdadero sentido. No obstante, hay una palabra que, aunque la escuchamos todos los días en los medios, no deja de impactarnos y producirnos miedo. Esa palabra es crisis. El antiguo médico griego Hipócrates fue el primero que utilizó este término para hacer referencia al estado de la enfermedad de un paciente. Simplemente se usaba en aquella época con el objetivo de dar un diagnóstico. En economía, la palabra crisis significa que una nación o una región pasa de una fase de crecimiento económico a una de recesión o depresión. De hecho, la historia nos enseña que a los periodos de producción de bonanza y expansión le siguen periodos de depresión y desempleo. Centrémonos en uno de los ejemplos más complejos, la crisis del 29. Revisemos sus orígenes y posibles consecuencias en nuestro mundo actual. Como sabes, entre 1914 y 1918, las principales potencias económicas y militares de Europa se enfrascaron en una cruenta contienda conocida como la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Había dos bandos denominados como la Triple Entente, con Francia, Reino Unido y Rusia a la cabeza, y la Triple Alianza, integrada por Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. A pesar de la simpatía y de los lazos comerciales que tenía con países de la Triple Entente, Estados Unidos y su presidente Woodrow Wilson se mantuvieron al margen de la contienda, situación que le permitió una importante estabilidad económica, pues surtían de productos a dichos países europeos. Sin embargo, en 1917, después de ser reelegido, Wilson rompe relaciones diplomáticas con el Imperio Germano, tras conocer el contenido de un telegrama
en el que los alemanes invitaban a México a apoyar a la Triple Alianza y atacar a Estados Unidos, a cambio de recuperar territorios perdidos por nuestro país como Texas y Arizona. La decisión estaba tomada. Estados Unidos entraría en la guerra, pero entonces surgían al menos 3 problemáticas importantes, contando con los dedos. Primero, no tenían los soldados suficientes. Segundo, había un sector de la población que se oponía a la guerra. Y tercero, se necesitaba de un fuerte financiamiento. Es decir, de una economía de guerra, de la nueva política económica. Para resolver el primer problema, Estados Unidos hizo una campaña de reclutamiento, incluyendo a ciudadanos de Puerto Rico. Después, puso en marcha una fuerte estrategia de persuasión, con la intención de justificar su ingreso en la guerra. Utilizó una idea. Era necesario poner al mundo y a la democracia a salvo. ¿Te suena conocido? Finalmente, el gobierno estadounidense resolvió la cuestión económica emitiendo unos bonos llamados bonos libertad, los cuales funcionaban de la siguiente manera. Los ciudadanos invertían sus ahorros en dichos bonos a cambio de recibir su dinero íntegro, más los respectivos intereses después de un cierto tiempo. Grandes figuras del entretenimiento como Charles Chaplin publicitaron estos bonos. ¿Podría explicar qué factores permitieron la emergencia de Estados Unidos como una potencia económica después de la Primera Guerra Mundial? Estados Unidos estaba teniendo un buen desarrollo industrial ya desde antes de la Primera Guerra Mundial, como resultado del funcionamiento del sistema del patrón oro desde 1870 por delante. Claro que luego la guerra impulsó aún más, fue una fuente de demanda efectiva fuerte y entonces la economía estadounidense se volvió muy dinámica después de la Primera Guerra Mundial. Porque, después de un periodo muy breve, Estados Unidos entra en la crisis del 29. Por un lado estaba, digamos, el fuerte dinamismo de la economía real, la parte industrial de Estados Unidos. Por otro lado, había un problema de tipo financieros que se generan no en Estados Unidos, se genera en el mundo con la Primera Guerra Mundial. La cantidad de deuda pública nacional emitida por los gobiernos era enorme y esta deuda pública circulaba libremente porque no había controles sobre los movimientos de capitales por los mercados financieros. Fue el gran problema de esta época. Bueno, los bancos de emisión se transformaron en Banco Central para tratar de resolver estos problemas, pero fue insuficiente. Entonces hubo mucha inversión especulativa en Wall Street. Entonces Wall Street subió, ¿no? Muchísimo, hasta que, bueno, se generó una situación peligrosa. Aquí entra un problema de organización institucional de la política monetaria en Estados Unidos. La Federal Reserve tomaban decisiones en reuniones entre las distintas Federal Reserve de los estados de la Unión. Entonces, lo que pasó es que cuando empezó la caída, cuando, digamos, explotó la burbuja el 15 de octubre, la Federal Reserve hubiera tenido que intervenir con por tiempo en fuerte cantidad, pero se quedó paralizada porque hubo un conflicto entre los Federal Reserve de los estados del este, que eran agrícola, y los del estado del oeste, que eran industriales. Entonces, conflicto de interés que paralizaron las decisiones. Y cuando intervinieron ya era tarde, porque ya había pasado tiempo y la crisis había afectado también a la parte real. ¿A todo periodo de bonanza le sigue necesariamente un periodo de crisis? Eso depende de la organización institucional, si las instituciones están bien puestas o no. La historia no tiene determinismo de este tipo. Entonces, si, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hemos tenido los acuerdos de Bretton Woods, hemos tenido 35 años, más allá de las fluctuaciones cíclicas menores, pero hemos tenido casi 40 años de tasa de crecimiento muy fuerte y de mucho bienestar para todos los ciudadanos de todo el mundo. Entonces, depende si están bien puestas o mal puestas
las instituciones que tienen que guiar la economía. Recapitulemos. La guerra termina. Europa sufre las terribles consecuencias. Millones de muertos, ciudades destruidas y una fuerte crisis económica. En cambio, Estados Unidos vive tiempos de bonanza y se convierte en la primera potencia económica del mundo. La moral de los ciudadanos norteamericanos se encuentra por los cielos. Después de su determinante participación en la guerra, todo parece posible. La confianza de los consumidores es extraordinariamente elevada. En este contexto, y con el antecedente del éxito de los bonos libertad, los bancos sacaron a la venta bonos corporativos para que los ciudadanos invirtieran y obtuvieran intereses por sus ahorros. A los bonos le siguieron otros productos financieros similares, a partir de los cuales se podía invertir en acciones de las empresas en la bolsa de valores. Seguramente te estás preguntando, ¿en verdad cualquier persona puede invertir? Pues sí, cualquier persona, desde los obreros hasta los poderosos empresarios. Y esto era posible gracias a una idea que cambió todo: los créditos. Por primera vez en la historia se instaura esa idea que tanto escuchamos en nuestros tiempos: compre ahora y pague después. Los ciudadanos podían obtener créditos para comprar acciones, aunque no tuvieran el dinero suficiente, pues los intereses eran bajísimos. Y como las acciones del mercado subían y subían, aparentemente siempre se ganaba al momento de revender las acciones. En pocas palabras, los ciudadanos compraban barato y a crédito y vendían caro, obteniendo jugosas ganancias. Bajo estas condiciones, era muy fácil enriquecerse, o por lo menos así era la apariencia. ¿Recuerdas la lógica del caracol? La gente vivía por encima de sus posibilidades y el gobierno no veía o no quería ver que se estaba creando una enorme burbuja inflacionaria. El crecimiento era desmedido, desproporcionado. Como había confianza, con el paso del tiempo la gente compraba acciones sin importar su precio, el cual podía ser extremadamente elevado, es decir, inflado. Había una fuerte demanda de acciones inversamente proporcional al endeudamiento que se estaba generando. La gente calculaba con qué acciones podía ganar más dinero, sin importar por qué las acciones de una empresa subían. Más o menos así es como funciona la especulación financiera. Ok, lo admitimos. Esta información parece muy técnica, pero toma en cuenta que convivimos con ella todos los días. Hagamos un paréntesis y pensemos en un caso más cercano para explicar esto. Debido a la pandemia de COVID, la demanda de tanques de oxígeno y de ciertos medicamentos creció demasiado. Si los gobiernos no regulan esta situación, los precios de estos productos pueden subir desmedidamente, ocasionando que a las personas no les alcance el dinero para comprar estos productos. A esto se le llama inflación, en este caso, producida por una especulación. Volvamos a Estados Unidos, un siglo atrás. Entre 1919 y 1928, la burbuja financiera creció de una forma inexorable, a tal grado que 2/3 partes de las acciones de Wall Street se compraban con dinero prestado. Nadie quería despertar del placentero sueño americano. Pero entonces, la lógica del mercado se impuso al sueño. Los valores alcistas de las acciones comenzaron a caer. La confianza de los inversionistas, de igual forma, empezó a menguar. Hasta que el miércoles 27 de octubre de 1927, la bolsa sufrió una fuerte caída, casi del 7%. La burbuja literalmente se desinfló. Esto fue solo el inicio de la debacle, del duro despertar. Al siguiente día, se desencadenó la histeria y todo mundo quería vender sus acciones, incluso a 1/3 de su valor. Pero nadie quería invertir ya. Fue entonces cuando el caos se desató. Las acciones comenzaron a caer y caer. La gente perdió todo de la noche a la mañana. Incluso se dice que hubo suicidios, gente arrojándose de los rascacielos para no afrontar la realidad de la ruina. Obviamente los banqueros intentaron solucionar el problema, inyectando dinero a las acciones más seguras, pero nada pudieron hacer. La confianza se había perdido. Es así como llegamos al martes 29 de octubre de 1929, el llamado Martes Negro. Ese día, la Bolsa de Valores de Nueva York sufrió pérdidas incalculables. La Gran Depresión, la crisis más larga de la historia, comenzaba a mostrar sus terribles consecuencias.
Millones de pequeños inversionistas no pudieron hacer frente a sus deudas. Los bancos también se arruinaron porque no podían recuperar el dinero que habían prestado para los créditos. Además, las personas que tenían ahorros en los bancos no pudieron acceder a ellos. ¿Te suena la palabra corralito? La bola de nieve creció. Muchas empresas y fábricas se vieron obligadas a cerrar por falta de liquidez, lo que desencadenó que el desempleo por todo Estados Unidos se intensificara de manera alarmante. Pero la crisis no se centró exclusivamente en los Estados Unidos. Ahí surgió desde luego. Sin embargo, sus efectos se sintieron en todo el mundo, ya que dicho país, como lo aprendimos, era la principal potencia de aquella época. Muy pronto, América Latina y Europa comenzaron a sentir los efectos de la debacle económica, a tal grado que muchos historiadores consideran que la crisis del 29 fue un factor determinante para la diferencia de ideologías radicales. Por ejemplo, el nacionalismo, el nazismo de Alemania. ¿Por qué la crisis económica de Estados Unidos impacta a la mayoría de los países? Porque había muchos intereses, o sea, muchos capitales europeos se habían ido a Estados Unidos. Entonces, la caída tan fuerte de la economía de Estados Unidos cayó del 30% el PIB, ¿no? Y rápidamente afectó seguramente a todos los otros países. Porque, bueno, empezaron a tener pérdidas, ¿no? Muchos capitalistas financieros, y con las pérdidas hasta se llegaron las quiebras. Y cuando llegan las quiebras y no hay, digamos, un sector público capaz de detener la economía, en la época no había todavía lo que se llama el Big Government. La presencia del Estado de la economía era más reducida que luego hemos tenido después de esta crisis. Afecta a los otros países. ¿Considera que existe una relación entre la crisis del 29 y el ascenso de ideología como el nazismo? Tenemos que mirar el problema en términos un poco más general para entender lo que pasó. Siempre tenemos que regresar a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y al Tratado de Versalles, Tratado de Paz, que se hizo en 1919, que fue un tratado que imponía por venganza a Alemania unas reparaciones de guerra muy caras. Economistas como Keynes y otros dijeron que era, digamos, algo que hubiera generado más problemas, probablemente iba a llevar a una Segunda Guerra Mundial, ya lo dijeron de inmediato. Y entonces claramente lo que pasó fue que Alemania en 1923 no pudo más pagar su deuda por la reparación de guerra. Y entonces avisó a los otros países, los países que habían ganado, que no podía más cumplir con este pago. Lo que se hizo en 1923 fue que el ejército francés y el ejército belga invadieron la Ruhr, que es una región al confino entre Francia y Alemania, donde se producía el 80% del acero y del carbón de Alemania. Entonces era una región clave para la economía alemana. Y tomaron las empresas. El gobierno alemán llamó a los trabajadores alemanes a una huelga diciendo que le iba a pagar el sueldo si no colaboraban con los invasores. Esta dinámica llevó a la hiperinflación. Tuvieron que financiar con emisión monetaria grandes el pago de los trabajadores en huelga, y la hiperinflación se le generalizó a todo las economías de la Europa Central y afectó negativamente también a Francia, los países ganadores. Entonces se dieron cuenta que no era esta una vía, la vía militar. Entonces esta política de austeridad generó mayores problemas económicos y muchos problemas sociales y políticos, de los cuales se aprovechó Hitler. Entonces, en ese sentido, Hitler fue beneficiado por todo lo que estamos diciendo y también por la crisis del 29. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de la crisis del 29 para afrontar las problemáticas económicas del mundo actual? Yo creo que la más importante, para citar no solo a
una de estas es que tenemos que trabajar siempre para cooperar. Hemos visto de esta historia pasada que cada vez que no se lograba tener una buena organización institucional, pasaban problemas graves. Y no, eso no lo hacemos, ¿no? Y dejamos que los conflictos de interés nacionales o de grupos más ricos y menos ricos dominen. Entonces, por allá no vamos a resolver ningún problema. Entonces, la unidad y la cooperación es siempre lo que sirve para los ciudadanos, para los países, las economías y para todos. Hay un estudio sociológico muy famoso, Los parados de Marienthal, hecho por un grupo de investigadores que estudiaban los efectos de un paro laboral en el contexto de la Gran Depresión y luchas laborales en esa ciudad austriaca, Marienthal. Este estudio fue retomado años después por el sociólogo francés Michel Bebiorka para estudiar el ascenso y éxito del nazismo en esta misma ciudad. Explica que con los efectos de la Gran Depresión y la crisis del 29, la gente comenzó a experimentar miedo a perder su empleo y sus hogares. La organización social, antes pujante y aguerrida, se comenzó a disipar creando condiciones favorables, entre otras cosas, para el ascenso del nazismo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el miedo a la crisis es un eficaz mecanismo de control social. Cuando vivimos en una situación de crisis, el miedo nos impide pensar claramente. Y a veces permitimos cosas que no deberían ser, tanto a nivel laboral como a nivel social. No se trata de ya no pedir créditos, ni mucho menos de guardar el dinero debajo del colchón. Se trata de ser conscientes, de buscar un crecimiento y desarrollo real. Utiliza los famosos créditos para comprar cosas verdaderamente importantes. Recuerda que no existe una fórmula mágica para volverse ricos. Revisemos la historia, aprendamos de ella. Tal vez también deberíamos aprender muchísimo del funcionamiento de la naturaleza, específicamente de la lógica del caracol de la que hemos hablado al inicio. Con nosotros, participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Danos un like y no dudes en escribirnos. Hagamos conciencia histórica. El pasado no ha pasado. ¡Conéctate! Nos vemos y nos escuchamos pronto.